Ucrania está centrando casi todas las conversaciones del Consejo de Europa, que concluye hoy su reunión en Islandia. Esa organización reúne a más de 40 países, entre ellos todos los países de la Unión Europea. Johan Flores, Kenia Rosas, Priscila Nieto y Sandoval Jesús presentan. Va a tener su sede internacional en La Haya con una duración en principio de 3 años. La guerra en Ucrania. Para dar inicio a este tema, yo mencionaré cuál es la guerra en Ucrania. Para empezar, la guerra en Ucrania puede ser algún evento que nosotros no conocíamos o que apenas conocemos desde hace poco tiempo, pero en sí este es un conflicto armado, el cual se fue desarrollando con los años por los enfrentamientos que pasaban entre Ucrania y Rusia, que iniciaron por alrededor del año 2014. Por esto se fueron creciendo y llegaron a lo que nosotros puede que conozcamos de él. Esta guerra inició porque Ucrania quería integrarse con Europa y algunos de sus países cerca de él. Uno de esos era Rusia. Sin embargo, esto no sucedió, no consiguió las conexiones que buscaba y solo causó grandes tensiones políticas y culturales. De igual manera, otros factores externos como la extensión de la OTAN o la dependencia entre esos mismos países que buscaba hacer una buena relación solamente causaron que la tensión en este evento se elevara. Tomando esto en cuenta, el jueves 24 de febrero del año 2022, que es el evento al que me refiero, que es posible que nosotros lo conozcamos, un ejército ruso cruzó la frontera ucraniana, atacando al país de gran manera, y hoy en día esta guerra sigue activa. Sin embargo, se ha visto que hay alrededor de 7.199 muertos y 11.756 heridos, que tal vez para mucha gente es lo que es más notorio, pero esto no es lo único de la guerra, sino que hay miles de personas que han traspasado las fronteras internacionales debido a este ataque ruso. Esta guerra, mencionando con lo anterior, ha establecido un miedo en las comunidades, y ese miedo lo sufren debido a esta situación. Ha creado impactos internacionales debido a las consecuencias de sus enfrentamientos y también ha creado un periodo de tiempo para muchos países, organizaciones, comunidades, que es un periodo de tiempo peligroso y que pone en riesgo a todo lo antes mencionado. Contexto general. Los conflictos entre Rusia y Ucrania se remontan hasta siglos atrás, cuando en el siglo XVII parte del Imperio ucraniano pasó a manos del Imperio ruso. Después, en 1917 se incorporó a la Unión Soviética, pero no fue hasta 1991, con la caída de la URSS, que Ucrania finalmente pudo independizarse y con esto mismo buscaba formar parte de la Unión Europea y también anexarse a la OTAN. El conflicto volvió a tomar fuerza en 2014 con la anexión de la península de Crimea a Rusia. Durante este año, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, fue destituido del cargo a causa de una serie de protestas que sacudieron al país, las cuales también se les conoce como Euromaidán. Esta siendo consecuencia del descontento popular generado por la corrupción que se vivía por parte del presidente y por la oposición de este a aceptar un tratado comercial con la Unión Europea, y en lugar de acceder a este acuerdo, Yanukovych decidió fortalecer los lazos con Rusia. Después, con la entrada de un nuevo gobierno encabezado por el presidente pro-europeo Petro Poroshenko, el pueblo ucraniano se vio dividido en dos partes. Por un lado estaban los que querían establecer una relación con Europa y por otro lado los que querían fortalecer los lazos con Rusia. Para esto, en la península de Crimea, más de la mitad de la población era de origen ruso, por lo que estaban en desacuerdo con establecer lazos con Europa. Rusia vio la oportunidad de apoyar a este lugar debido a que tenían una buena ubicación estratégica, ya que Rusia, al no contar con salidas a mares cálidos, necesitaba rentarle el puerto de Sebastopol a Ucrania para su flota en el Mar Negro. El presidente de Rusia, Putin, envió tropas para tomar el control de la península y con esto logró conseguir el permiso del Parlamento para intervenir en la península. Estas tropas se quedarían en el lugar hasta que se arreglara la situación política. Después, el 16 de marzo de 2014, la población rusa de Crimea llevó a cabo un referéndum que terminó en independencia de la península y anexándola a Rusia, donde el 96% de la población aceptaba esta anexión. Por consiguiente, el 18 de marzo de 2014, Putin firmó un tratado donde se hacía oficial la anexión de Crimea y Sebastopol a la Federación Rusa.
Durante este tiempo aparecieron tropas separatistas rusas en el sur y norte de Ucrania, y los conflictos entre los dos bandos, tanto rebeldes y la milicia de Ucrania, han dejado miles de muertos a lo largo de todos estos años. Y ahora bien, si les hablamos más o menos de la narración de los hechos cronológicos más importantes de este conflicto, podemos empezar con que el 21 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin firmó dos decretos que reconocían a la República Popular de Donetsk y a la región ucraniana del Donbass como independientes. Esto fue en una emisión televisada que, por cierto, también en esta emisión, el presidente Vladimir Putin acusaba a Estados Unidos y a la OTAN de estar intentando convertir a Ucrania en un punto de avanzada para la OTAN. También está siendo una amenaza para Rusia, ¿no? Durante las siguientes semanas, los países de Occidente pertenecientes a la Unión Europea o a la OTAN comienzan a sancionar económicamente a Rusia. Y probablemente uno de los efectos más grandes que tuvo en este momento fue la expulsión de los bancos rusos del SWIFT, un sistema de alta seguridad para bancos, ¿no? También durante este periodo se intentan hacer charlas diplomáticas entre Ucrania y Rusia para abrir corredores humanitarios para lograr la evacuación de civiles de las regiones de conflicto. Para el 8 de marzo, según la ONU, ya eran poco más de 2 millones de personas o ucranianos refugiados. El asalto ruso al norte de Ucrania, cerca de Kiev, ya había hallado una gran resistencia, lo que logró que la invasión se ralentizara exponencialmente. Para el 21 de marzo de 2022, las fuerzas ucranianas retoman el control de la ciudad de Makarov, una ciudad de más o menos como 48 kilómetros de Kiev, y que era de gran preocupación para el gobierno ucraniano, pues era un punto muy importante en el que se podían establecer las tropas rusas y fácilmente tomar la capital de Ucrania. El 24 de marzo de 2022, las fuerzas ucranianas reportan haber hundido un crucero de misiles nucleares ruso que se hallaba posicionado en Berdiansk, en el Mar de Azov, esto a unos 70 kilómetros de la ahora ciudad asediada ciudad de Mariupol, bajo control ruso. Ahora, el 15 de julio de 2022, más de 40 asentamientos en el sur de la región de Kherson vuelven a estar bajo control ucraniano, esto después de varios intentos de contraofensivas por parte de las fuerzas ucranianas. Ahora, el 29 de agosto, Ucrania comienza a lanzar contraofensivas de gran escala en la región de Kherson, al sur del país. Asimismo, el 6 de septiembre también comienzan a lanzar contraofensivas en la región de Kharkiv, al noreste del país, y estas son efectivas, pues capturan cientos de asentamientos muy importantes para el control ucraniano. Un mes después, el único puente que conectaba a la península de Crimea con Rusia había explotado. Mueren 3 personas y reclaman a Ucrania por el atentado. La explosión derrumbó el puente parcialmente, lo que ralentizó mucho la entrada de vehículos. Un mes después, el 9 de noviembre, las fuerzas de Ucrania liberan toda la región de Kherson, pues las tropas rusas se retiran del país. Para el 2 de diciembre, Ucrania lanzó un ataque contra las fuerzas asentadas a las afueras de Melitopol. Y para este entonces también el gobierno ucraniano cifraba que ya habían muerto entre 10.000 y 13.000 soldados desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero, ¿no? Para el 25 de enero, 5 días después, Alemania anuncia que proporcionaría tanques Leopard 2 a Ucrania. Asimismo, permitiría que otros países europeos empezaran a exportar los vehículos de fabricación alemana. Para el 27 de abril, ya bastantes meses después, las tropas rusas continuaron avanzando en la ciudad de Bakhmut, pues ya la controlaban 90%. Para este momento, las tropas rusas ya contaban con el apoyo del grupo paramilitar Wagner. El 3 de mayo, la última fecha más importante que hasta el día de hoy, 18 de mayo, y que podría ser considerado el evento más importante hasta este momento, es que se produjeron varios ataques con drones sobre el Kremlin. Estos fueron derribados. Se dice que fueron con un intento de asesinar al presidente Vladimir Putin. Sin embargo, Ucrania negó su participación en este evento, diciendo que en realidad habían sido propios civiles rusos pro-ucranianos quienes habían cometido este atentado. La importancia de la guerra de Ucrania para la comprensión de nuestro tiempo ha sido fundamental, debido a que la guerra en Ucrania fue un ejemplo de las tensiones entre la política de identidad y la geopolítica. Muchos vieron la crisis de Ucrania como una lucha entre las identidades ucranianas y rusas, impulsada en gran medida por factores políticos y culturales. Sin embargo, también fue utilizado como un juego geopolítico por Rusia y otros países. Fue un claro ejemplo de cómo los principales factores internacionales pueden explotar los conflictos regionales para lograr sus objetivos. A manera de reflexión, podemos decir que la guerra en Ucrania tiene un significado significativo para nuestro tiempo y su impacto se extiende más allá de las fronteras del país. Esta guerra afectó seriamente las relaciones entre Rusia y el Occidente. El conflicto ha suscitado preocupaciones sobre la integridad territorial, la soberanía de los estados. Nos recuerda la importancia de encontrar soluciones pacíficas a las diferencias y fortalecer los mecanismos internacionales para la prevención y resolución de conflictos.
nos hace reflexionar sobre la importancia de la paz, la estabilidad regional y la protección de los derechos humanos en un mundo cada vez interconectado.